Muy buenas noches. A continuación, el grupo número 4 va a explicar sobre la evolución del sistema educativo en Ecuador, con énfasis en el nivel de bachillerato y el uso de la tecnología. El grupo está conformado por Condo Dayana, Corozo Verónica, Montaño Diego, Ochoa Cristian y Valencia Ruth. A continuación, vamos a hablar una pequeña introducción del tema. La educación en Ecuador es un proceso histórico y complejo, porque ha estado influenciada por cambios sociales, políticos y culturales. Desde sus inicios en la época republicana, donde solo era un privilegio para grandes élites, hasta el control de las instituciones religiosas. Y aún así ha ido cambiando, modificándose hasta volverse un modelo más inclusivo y democrático, dependiendo del Estado y las ciertas políticas de ese gobierno. Las reformas educativas han intentado responder a las necesidades del país. Principalmente el nivel de bachillerato ha sido uno de los más sensibles. ¿Por qué? Porque es el más impactado por estos cambios, al ser una etapa significativa entre la educación media y superior. Ha evolucionado desde enfoques tradicionales hasta grandes modelos basados en competencias, tecnologías y nuevas metodologías más activas. En los últimos años, las TICs han definido los espacios educativos, modificando no solo la manera en que se accede al conocimiento, sino dándole importancia del rol como maestro y estudiante. Principalmente en la pandemia del COVID-19, aceleró esta transformación digital. El sistema educativo migró de una forma abrupta a las modalidades virtuales e híbridas. Es por esta razón que es necesario analizar cuáles fueron los impactos y los cambios significativos en la evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano en el nivel del bachillerato. A continuación, vamos a hablar sobre una pequeña historia del sistema educativo ecuatoriano. Historia del sistema educativo ecuatoriano. En el siglo XIX, entre los años 1830 y 1900, la educación era elitista y religiosa. Hubo algunas características claves como el enfoque tradicional, donde la educación se centraba en la memorización y en la repetición de los contenidos impartidos en ese entonces. En cuanto a la tecnología, era inexistente, ya que solo contaban con recursos, con una pizarra de cemento en la cual tenían que escribir con tiza, y contaban también con un libro impreso que era bastante limitado, con una incidencia alta de analfabetismo, ya que no se tenía mucha cobertura en la educación en las áreas rurales. Luego en el siglo XX, en los años 1990 a 1950, el Estado comienza a tomar control de la educación. Se realizan las primeras reformas liberales en el mandato del general Eloy Alfaro. La educación secundaria se expande lentamente, aún centrándose solo en contenidos teóricos. Se consagra la libertad de enseñanza, donde la educación primaria es obligatoria y gratuita. En cuanto a tecnología, tenemos la aparición del primer proyector, que se utilizó como recurso didáctico muy novedoso en aquellos tiempos, y la radio también como medio educativo. Se fomenta el acceso a la educación a sectores medios, aunque con una cobertura un poco baja. Reforma educativa de los años 60-70. Se realizan cambios estructurales en donde se introduce la educación obligatoria y gratuita en todos los niveles, y se amplía el acceso al bachillerato con un modelo pedagógico tecnocrático. En cuanto a tecnología, hubo introducción de laboratorios, audiovisuales y máquinas de escribir. Poco a poco fue avanzando lo que es la tecnología.
La educación mejoró en cobertura porque se seguía expandiendo, pero sin embargo no obtuvo el fuerte impacto en cuanto a calidad. La educación fue masiva, pero desigual. Crisis económicas y rezago educativo. Durante las épocas de 1980 y 1990, Ecuador enfrentó una crisis económica muy significativa en la cual hubo una reducción de presupuesto en el ámbito educativo, donde no se pudo mejorar lo que eran las infraestructuras ni la calidad educativa, y eso también contribuyó al rezago en la formación académica de la población. Tomemos en cuenta algo muy importante, que el Ecuador ha buscado siempre transformar su educación, sobre todo lo hizo en las últimas décadas, y con logros, con tropiezos, pero también con mucha esperanza. En la década del 2000 al 2010, que fue la modernización y evaluación, sucede que en esta década se creó el Ministerio Coordinador de Educación y también se fijaron estándares nacionales para que la educación pueda estar al mismo nivel y al mismo ritmo en todas las regiones del Ecuador. Las escuelas en esta época se llenaron de laboratorios, también surgieron planes como escuelas del milenio, escuelas del siglo XXI, y a pesar de que se mejoró la infraestructura, muchos docentes y estudiantes aún no habían o no sabían cómo usar los recursos de las TIC para poder potenciar el aprendizaje. Para el 2011 al 2016 surgió lo que es la revolución educativa, es decir, aquí llega lo que es el bachillerato general unificado. Esto lo que buscó fue elevar el nivel educativo. También en este periodo las aulas se modernizaron con la integración de computadoras, lo que son las pizarras digitales, lo que son las bibliotecas virtuales. Y de ello lo más importante es que también se invirtió en la capacitación de los docentes para poder integrar estas tecnologías de una manera más efectiva. También tenemos que para el 2020, que fue, que ya es el presente, sucede que eh, la pandemia del COVID-19 hizo que haya una transformación en lo que es la parte digital. Es decir, que fue un punto de quiebre. Aquí las clases se trasladaron a plataformas como el Zoom, el Teams y también WhatsApp. Y aunque algunos aceleramos el uso de las tecnologías, también se hicieron evidentes algunas desigualdades. Una de ellas es que no todos los niños tenían el acceso fácil a lo que eran dispositivos móviles y también muchos docentes no estaban preparados para la enseñanza virtual. De esto podemos concluir que la evolución de la educación ecuatoriana no solo fue una lista de proyectos, sino que fue una historia humana de adaptación y de resiliencia. Y cada avance también nos recuerda que detrás de cada reforma hay sueños y esfuerzos de miles de niños y jóvenes que luchan por un futuro mejor. Dentro de los resultados, como docentes miramos la fortaleza desde un problema mundial, COVID-19, siendo resilientes y aprendiendo constantemente, enfrentando retos nuevos e incluyendo a nuestros aprendientes y buscando un bajo resultado en la deserción escolar. Durante la investigación se recopilaron datos de 120 participantes mediante una encuesta estructurada enfocada en medir el nivel de satisfacción con los servicios educativos en línea. Los resultados reflejan una tendencia general positiva, ya que con el 62% de los encuestados manifestó estar satisfecho o muy satisfecho, mientras que el 18% indicó estar insatisfecho y un 20% se mantuvo neutro. Se observó que los participantes de entre 18 y 25 años tuvieron un nivel de satisfacción ligeramente menor en comparación con el grupo de 26 a 35 años. Asimismo, quienes utilizan la plataforma con mayor frecuencia, más de 5 veces por semana, reportan mejores experiencias que aquellos
con menor uso. Dentro de ello podemos observar la siguiente gráfica, mirando el nivel de satisfacción, eh, muy satisfecho, un índice del 33%, y dentro de, de los grupos de edad de 18 a 25 es el grupo de 3,4 que sobresale, se podría decir, a más de 26 y 35 años con 4,1, 36 a 45 años 4,0 y más de 40 años 3,8. Asimismo, el nivel de frecuencia de uso semanal, miramos el nivel más alto, que es de 5 o más veces, satisfacción promedio de 4,3, desviación estándar de 0,5. Se realizó una prueba NOVA para comparar los niveles de satisfacción entre los distintos grupos de edad. Los resultados arrojaron una significancia estadística P igual 0,032, lo que indica que existe diferencias relevantes entre los grupos. Además, se calculó una correlación de Pearson entre la frecuencia de uso y la satisfacción reportada con un coeficiente era igual a 0,61, lo que sugiere una relación moderadamente fuerte y positiva. A mayor frecuencia de uso, mayor satisfacción. En conclusiones, los cambios de la tecnología han transformado significativamente el panorama de la educación básica. Las últimas décadas, eh, la inteligencia de las herramientas de las plataformas virtuales en los dispositivos electrónicos han configurado de manera para enseñar el aprendizaje tanto de los docentes como de los estudiantes. Uno de los avances más destacados ha sido incorporado como es el teaching en las aulas, los cuales han facilitado el exceso de recursos educativos de diversos, como son la actualización del tiempo real. Esta transformación de herramienta a mayor participación de los alumnos por el método de interactivo del aprendizaje autónomo de la educación a distancia. Específicamente se evidencia a partir de la pandemia del COVID-2019. Asimismo, el rol del docente ha evolucionado figuramente en la transmisión del conocimiento, fortaleciendo el aprendizaje y siendo un apoyo en las plataformas del sistema. Hoy en día podemos nosotros decir que nosotros los docentes somos la guía para los estudiantes, tengan cómo figurar y aprender de las plataformas para el manejo. De ello, también podemos decir que, sin embargo, la evolución también ha planteado desafíos importantes, o sea, una brecha de la necesidad de la formación del docente competente en la tecnología, del riesgo de la dependencia excesiva de los recursos digitales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos la guía para los estudiantes como docentes para que manejen las herramientas adecuadas para cada método de aprendizaje. Para concluir, tenemos una frase que nos dice así: cuando se hace feliz a otra persona, recibe más felicidad en el cambio. Debería meditar sobre cuánta felicidad eres capaz de dar. Muchísimas gracias.